Muchas gracias, doctora Torres, por su amable presentación. Agradezco también al doctor Fernando Contreras y a la doctora Marlene Pérez por la invitación a este excelente congreso. Y bueno, me gustaría que en este caso clínico participaran tanto los ponentes como también alguien, si de los asistentes quiere hablar, para que de esta manera sea más dinámico, porque tiene que ver con todas las ponencias presentadas. Y bueno, se trata de una mujer de 45 años de edad, es mexicana, que no tiene antecedentes relevantes en cuanto a heredofamiliares, personales no patológicos ni ginecobstétricos, y dentro de los antecedentes personales patológicos es alérgica al ácido acetilsalicílico. Como cirugías tiene 2 cesáreas e histerectomía, y negó consumo de alcohol, tabaco, drogas o tratamientos alternativos. Tiene el antecedente de asma que está controlada con salbutamol cuando la necesita, enfermedad de Graves que fue tratada con metamizol y con yodo, por lo que quedó con hipotiroidismo y se encuentra en tratamiento actualmente controlada. El 2 de abril de este año inició con síntomas constitucionales caracterizados por malestar general, astenia, adinamia, hiporexia, dolor abdominal y náusea. 15 días después presentó ictericia y coluria, con exámenes caracterizados por una bilirrubina total de 2.98, con bilirrubina directa de 2.3, con ALT de 106, AST de 121, GGT de 712, con un patrón mixto, con una hipoalbuminemia de 2.7, y en esta ocasión se le tomó un perfil de hepatitis viral que fue negativo. Un ultrasonido de hígado y vías biliares que se informó con un hígado de tamaño normal, con un patrón micronodular y esplenomegalia sin otras alteraciones. La evolución de esta paciente fue muy rápida, pues en el mes de mayo se presentó con dolor abdominal y distensión, que a la exploración física se encontró con ascitis leve y ya con datos de encefalopatía grado 1 y edema de miembros inferiores. Estamos hablando de que el 3 de mayo la paciente se hospitalizó y los exámenes de laboratorio iban empeorando, con presencia de una hemoglobina de 12.9, con unas plaquetas de 129, una creatinina de 0.3, con hiponatremia de 131, y en pruebas de funcionamiento hepático, elevación de bilirrubina total a 5.9, con predominio de bilirrubina directa de 4.5, y ALT en 83, AST 107, GGT en 602, continúa con la hipoalbuminemia, y el INR se había prolongado a 2.2. Se encontró únicamente una infección urinaria con 60 leucocitos y se envió a cultivo, y ya se pidieron todos los estudios en cuanto a hepatología, con un perfil viral negativo, con virus de hepatitis E, IgM e IgG negativo, VIH negativos, con una ferritina de 160, inmunológicos negativos, anticuerpos antinucleares, antimúsculo liso, anti-LKM y antimitocondriales. Con una alfa-fetoproteína de 68 se realizó parasíntesis diagnóstico con un gradiente de sueroalbúmina de 1.9 hacia hipertensión portal, y el ultrasonido de hígado y vías biliares se comprobó con un hígado micronodular y esplenomegalia. Hasta ahora entonces tenemos a una paciente que ha presentado una evolución muy rápida, con una hepatopatía crónica, con una ictericia, ascitis y coagulopatía. Hasta este momento podríamos integrar algún diagnóstico. No sé si nos quieran comentar algo, doctor Angeli, o nada más que nos falta por ahí un micrófono. No sé si... Sería interesante que los ponentes suban a la mesa
y así pueden utilizar los micrófonos. Tenía las varices esofágicas pequeñas, pero las tenía con la esplenomegalia y con estas alteraciones micronodulares se consideró como ese daño hepático crónico. Y bueno, mencionar que generalmente en esta falla hepática aguda sobrecrónica sí hay la presencia de un insulto, que es el que este insulto como un factor precipitante que generalmente va a ser una infección, ya sea bacterias, virus, también los fármacos, o bien el antecedente de alcohol, isquemia, cirugía o sepsis. Este factor precipitante con la predisposición, con la cirrosis hepática, puede dar la inflamación y la descompensación aguda con las manifestaciones de las complicaciones hepáticas, pero también manifestándose como una enfermedad multisistémica con una falla orgánica múltiple que puede llevar a la muerte en la mayoría de los casos si no hay el trasplante o bien a la recuperación. También tenemos alteraciones que en la biopsia hepática que nos pueden distinguir. Si en la biopsia hepática lo que se va a observar es el daño hepático preexistente, el daño de la regeneración hepática con una fibrosis, además de la presencia del daño agudo con colapso parenquimatoso reciente, necrosis isquémica y colestasis colangiolar. Yo no sé si con estas alteraciones nos pudiera ayudar un poco a hacer algún estudio no invasivo. Un FibroScan pudiera ayudar algo. Hay algunos estudios que se han hecho en falla hepática aguda crónica. Bueno, yo en el contexto de acute on chronic no conozco ningún estudio realizado con elastografía. Sí que es verdad que, como siempre, pues puede aportar una información, como he dicho en mi presentación, pues relevante en algunos casos. De todas maneras, en el contexto de algo agudo, el FibroScan puede proporcionar una información falsa con respecto a sobreestimar habitualmente el radio. Es decir, si el paciente, por ejemplo, en el contexto de una hepatitis alcohólica, que es probablemente el paradigma de fallo agudo sobrecrónico en nuestro país, la inflamación que está en el hígado proporciona unos datos que parece que la mayor parte de las ocasiones sobreestima, o sea que no es el mejor escenario para hacer una elastografía. Probablemente habrá que esperar a que el paciente esté, digamos, más estable para poder utilizar la elastografía como una fuente de información a la hora de establecer el pronóstico. Me imagino que pasará lo mismo con los métodos serológicos. Definitivamente tendría un marcador muy alto y tendría factor de pronóstico, pero no lo ocuparía, sería como desperdiciar un recurso, definitivamente no lo considero necesario. Luego la paciente tiene síntesis, sería uno de la... Exacto. Sí, obviamente el FibroScan no se puede hacer en el contexto de ascitis, pero como ha dicho el doctor Angeli, en muchos casos somos capaces de extraer y tener la zona limpia para poder hacerlo, pero es más que nada la falta de utilidad de los datos que proporciona, es más, probablemente crea confusión. Entonces yo creo que no se debe hacer en este contexto. Puedo preguntarte si habéis hecho una resonancia por la vía biliares específica. Una colangioresonancia. ¿Estaba negativa? Sí. Sí, no tenía estenosis, no tenía obstrucción ni ninguna otra alteración. Bueno, yo estaba viendo si pudiera ayudarnos alguno de estos no invasivos, y el que encontré fue un artículo nada más en donde, que es un artículo y bueno, nada más es mencionarlo, que pudiera el FibroScan, hicieron aquí FibroScan en pacientes con falla hepática aguda sobrecrónica, y como conclusión dicen que puede ser útil tomando un punto de corte de 26 kilopascales, siendo que es más alta en los pacientes con falla hepática aguda sobrecrónica, pero bueno, es algo que no está nada validado ni realmente lo hacemos en la práctica. Bueno, a esta paciente, de acuerdo a los exámenes de laboratorio, se le hizo el CLIF
el score, y haciendo este score nos resultó en ese momento una calificación de 52, que tiene una probabilidad de muerte al mes baja de 3%, y a los 3 meses de 10%, a los 6 meses de 16% y a los 12 de 28%. Sin embargo, la evolución puede ser muy variable en este tipo de pacientes, y aunque en este momento fue baja, aquí podemos ver cómo en el transcurso de los días, desafortunadamente, y tomando en cuenta en este caso la bilirrubina, bueno, la paciente fue empeorando con elevación de bilirrubina, y fue la evolución hacia la no mejoría, más bien fue empeorando. La evolución puede ser o mejoran o se quedan estables o empeoran. Desafortunadamente la evolución de esta paciente fue mala. Desde que ingresó se le inició el protocolo de trasplante hepático, y bueno, se hicieron todos los estudios. Dentro del protocolo de trasplante hepático, en la tomografía trifásica se encontró una lesión compatible radiológicamente con carcinoma hepatocelular. Estaba en el segmento 5, aquí está otro segmento de 1.5 centímetros, y bueno, de riesgo alto de citomegalovirus, con un IgG negativo, algo de osteopenia, además de una sinusitis maxilar que empezó tratamiento. Posteriormente, en pocos días, la paciente desarrolló una infección por Clostridium difficile grave y una neumonía de focos múltiples que se consideró como intrahospitalaria, y se inició el tratamiento para ambas infecciones. Digo, como bien escuchábamos en la plática del doctor Paolo Angelo, pues este es un dato más de mala evolución y de mal pronóstico las infecciones. ¿Algún comentario más? A pesar del hecho que con los criterios del EASL-CLIF la paciente no tiene una acute on chronic liver failure, tiene una severa decompensación de cirrosis. Has desarrollado 3 infecciones en un mes, ¿no? Exactamente. Entonces tiene un pronóstico muy severo. Sí, tiene un pronóstico muy grave, y bueno, aquí podemos ver cómo con las infecciones la supervivencia es mucho menor cuando presentan estas infecciones bacterianas en comparación cuando no las presentan. Y bueno, nada más les quiero presentar un estudio mexicano en donde vimos a 500 pacientes con cirrosis hepática. Estos pacientes se dividieron en los que hicieron infecciones y los que no hicieron infecciones, y se midió la supervivencia a los 30, 90 y 365 días. Definitivamente la supervivencia acumulada en los pacientes que tuvieron infección fue mucho menor en comparación con los que no tuvieron ninguna infección. La infección que tuvo que ver más en la supervivencia a los 30, 60 y al año fue sobre todo la neumonía. La infección más frecuente que vimos fue la infección de vías urinarias en primer lugar en estos 500 pacientes, posteriormente la neumonía y posteriormente la peritonitis bacteriana espontánea. Como les mencionaba, desafortunadamente la evolución de esta paciente, aunque el CLIF-C al principio no haya sido tan grave, sí es una paciente con mal pronóstico por estas infecciones. Presentó en este tiempo de hospitalización datos de falla orgánica múltiple, con choque séptico, con insuficiencia respiratoria y también un problema renal con necrosis tubular aguda, deterioro del estado de alerta, y en ese momento ya presentó un grado 3 de la clasificación que tiene muy mal pronóstico. También podemos ver que pues definitivamente mientras más fallas orgánicas tenga, el pronóstico va a ser peor, y aquí ya estábamos hablando de falla hepática, falla renal, falla y falla en la coagulación.
y cómo esta mortalidad aumenta conforme se presentan más fallas. Y bueno, pues el tratamiento, que finalmente el trasplante hepático es lo que debemos de tomar en cuenta para estos pacientes lo más rápido posible. A esta paciente se le realizó el estudio protocolo de trasplante hepático, pero desafortunadamente no fue buena la evolución y en este momento ya era una paciente demasiado grave como para que se pudiera trasplantar, infectada con infecciones con resistencia y además con una falla orgánica múltiple. Además del trasplante, se ha mencionado en algunos artículos que pudiera ser útil el factor estimulante de colonias. ¿Qué opinan de él, si nos puede ayudar o no? Sí, esto es un estudio del grupo de Sarin, utilizando factor de crecimiento e hipo. Ha sido posible de mejorar el MELD. Es un estudio pilota que tiene que ser reproducido en un estudio más ancho, prospectico, randomizado, aleatorizado, perdón. De acuerdo, aquí tenemos totalmente este estudio, que es un estudio pequeño y que debe de ser validado, en donde se vio únicamente que mejoraban los puntajes de gravedad, el MELD, el SOFA, y también que tenían menos casos en sepsis y en encefalopatía hepática. Tampoco hemos visto alguna otra mejoría con el uso de MARS, por ejemplo, y únicamente tenemos el trasplante hepático, que si el paciente se trasplanta, pues definitivamente tenemos una mortalidad menor que si no se trasplanta, y podemos llegar a una supervivencia al año de 87% y 80% a los 2 años, también teniendo en cuenta, dependiendo de qué grado de gravedad de esta falla hepática aguda se trasplante. La paciente tuvo falla orgánica múltiple y desafortunadamente después de 20 días de hospitalización falleció y ya no llegó al trasplante hepático. Y bueno, pues finalmente, para llevar a casa, bueno, la falla hepática aguda sobrecrónica es un síndrome bien definido que se asocia a alta mortalidad a corto y mediano plazo, de 28 a 90 días. El factor precipitante más común son las infecciones. El diagnóstico y tratamiento oportuno de la causa precipitante es la medida terapéutica de inicio. En la medida que aumente el número de fallas orgánicas, definitivamente va a aumentar la mortalidad. También se ha mencionado la falla renal con mal pronóstico. El CLIF-C y el CLIF-SOFA son puntales pronósticos validados y los sistemas de apoyo no tienen evidencia de impacto en la supervivencia, y el factor estimulante de colonias, aunque es un tratamiento prometedor, realmente falta evidencia para que pueda ser útil. Y bueno, finalmente les agradezco mucho su atención. Gracias a todos los ponentes por todo lo que nos han enseñado, y quiero invitarlos en el 2019, del 19 al 22 de junio, al Congreso Nacional de Hepatología en Puerto Vallarta, Jalisco, México. Muchas gracias.